Bueno, estamos muy contentos de compartir un nuevo capítulo de Psicología de la Esperanza, ahora con esta temática interesante, trastornos del sueño e higiene del sueño. Y ponga atención porque espero que usted de aquí saque varios consejos útiles, porque tener un buen descanso hoy en día es cada vez más difícil. Y vamos a ver la importancia que esto tiene a nivel biológico, psicológico, y vamos a ver también qué recomendaciones puede anotar usted para poder tener una correcta higiene del sueño. Y vamos a ver por qué se habla de higiene y por qué higiene del sueño, ¿cierto? Para esto voy a compartir la presentación. Aquí tenemos entonces la portada Trastornos del sueño e higiene del sueño. Y parto diciéndoles que lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Se consideraba hace muy poco tiempo atrás, se consideraba que el sueño era un momento donde el cerebro y el cuerpo entraban como en un estado en pausa. Sobre todo, antes del año 2000, cuando no había la tecnología suficiente como para observar el funcionamiento del cerebro en vida, ¿sí? Que es la maravilla de la neurociencia, la tecnología que nos permite analizar cómo funciona el cerebro aun cuando estamos durmiendo. Los científicos han analizado y saben ustedes que nos hemos sorprendido, mis queridos amigos y amigas presentes. Nos hemos sorprendido porque a través de la tecnología, de diferentes estudios de cómo funciona el cerebro mientras dormimos, nos hemos dado cuenta que hay una tremenda actividad. El sueño es un proceso en el cual el cerebro se recupera, elimina toxinas, restablece los canales neuronales, fortalece las neuronas y otra serie de procesos. Equilibra, por así decirlo, todos los niveles hormonales con una serie de funciones para que el día siguiente, la jornada que viene, usted pueda realizar sus actividades de forma óptima. Por lo tanto, todo eso ocurre durante el sueño. Vamos a ver entonces y decir que el sueño es el periodo fisiológico que permite al cuerpo y a la mente descansar y restablecerse. Así es, y quiero poner especial énfasis en el restablecimiento, porque las personas que duermen poco no se restablecen totalmente y por lo tanto pueden tener consecuencias e incluso entre algunas de las que vamos a nombrar en este momento, la depresión, falta de memoria, falta de atención y concentración. Bueno, quiero mencionarles que nuestro diseñador, quien nos dio y puso en funcionamiento todos nuestros procesos y los diferentes sistemas que funcionan, ¿cierto? En nuestro cuerpo, Dios puso una sincronicidad entre nuestros procesos del sueño y los procesos de luz relacionados con el sol. Es increíble para mí considerar de que estamos ligados, íntimamente conectados a todo el sistema atmosférico, en este caso relacionado con el movimiento de rotación de la Tierra. Porque cada vez que sale el sol, cumplimos un ciclo circadiano, se le llama. Es como un reloj biológico. Esto es impresionante. Uno de los conceptos que a mí, como gustoso investigador del creacionismo, es decir, poder investigar cómo Dios nos diseñó, a mí me sorprende cómo nuestro Creador nos dejó ligados hasta los ciclos estelares, en este caso como el sueño. ¿Qué es entonces el ciclo circadiano? El ciclo circadiano es el proceso en el cual generamos estados de alerta donde podemos realizar nuestras actividades hasta que llega un momento de la noche donde tenemos que entrar en descanso. Y en este periodo de descanso, que es vital para la recuperación biológica, psicológica, y ponga atención, esto es algo que no se sabía.
durante mucho tiempo se pensaba que el sueño simplemente era para la recuperación física, pero hoy en día también sabemos que requiere un buen sueño, permite también una buena estabilidad psicológica. ¿Bien? Por lo tanto, el ciclo circadiano no solamente está ligado a los procesos energéticos durante el día, ¿sí? Yo quiero decirle que si usted tiene un buen ciclo del sueño, quiere decir que usted se despierta en la mañana y usted va a sentir energía, va a sentir renovación, va a sentir que descansó adecuadamente. E incluso está demostrado que las primeras horas de la mañana el cerebro y la memoria funcionan de forma mucho más óptima. De hecho, hay expertos que recomiendan las primeras horas para poder estudiar, profundizar. Hay alumnos que prefieren estudiar en la mañana porque recuerdan durante mucho más tiempo la información que estudian. Y eso es porque el cerebro está recién iniciando, tiene toda la energía. Bien, y por lo tanto, en el proceso de la noche, que vendría a ser una vez que ya se esconde el sol, ¿sabe usted que nuestro cuerpo y nuestras hormonas inmediatamente comienzan a prepararse para la recuperación nocturna? Es increíble. Y todo este proceso, ¿cierto?, está ligado, y se le llama este ciclo circadiano, está ligado justamente fuera de nuestra conciencia. Usted no controla los ciclos circadianos. Por eso, ¿cierto?, tenemos un sistema automático, y qué fantástico que es así. Es decir, debería ser automático porque usted va al lugar de descanso, cierra sus ojos y debería conciliar el sueño. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre correctamente? Muy bien, para eso estamos entonces el día de hoy hablando respecto a esta temática. Quiero citar un versículo que se encuentra en la Biblia, en el libro de Salmos, el capítulo 4, versículo 8. Para mí este versículo tiene un tremendo significado. Yo veo en este versículo recomendaciones de índole psicológico, neurológico, fisiológico. La Biblia tiene un contenido riquísimo de información. Miren lo que dice este versículo, Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré, y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, este versículo dice, en paz me acostaré. La verdad es que la paz no es un factor climatológico ni externo, es una actitud. Usted decide estar en paz. Es usted quien controla sus procesos y su pensamiento. El día de hoy tuve la oportunidad de intervenir en una comunidad educativa que ha sufrido lamentablemente la muerte de uno de sus alumnos. Todos los profesores y los alumnos estaban tremendamente afectados, y hoy tuve la oportunidad de hacer una terapia grupal con ese equipo docente. Y hoy yo les decía, usted debe saber controlar sus emociones. No puede ser que su cerebro exacerbe la tristeza a tal punto que lo inhabilite para procesar el duelo. Por lo tanto, en medio del duelo, en medio de la tristeza, hicimos actividades grupales, lúdicas, donde ellos pudieron también entender que la tristeza también puede combinarse con momentos de alegría. Y yo les decía, ¿cómo es esto? No es que estamos faltando el respeto al proceso del duelo, estamos diciéndole al cerebro que no es él quien nos controla, sino que somos nosotros, nuestra propia conciencia, que controla nuestra conducta. En este caso, este versículo dice, en paz me acostaré. Es decir, si usted va a conciliar el sueño, le recomiendo que resuelva sus conflictos primero. Resuelva sus preocupaciones para que usted pueda tener esta actitud de paz y así dormir profundamente, confiado en Dios, porque Él nos permite estar seguros. Muy bien, quiero presentarles algo muy interesante, que son las fases del sueño, ¿sí? Las fases del sueño son 5, ¿sí?
Y estas fases nos permiten entender cuáles son los procesos de descanso. Concéntrese en esta imagen, dice fases del sueño. La fase 1 se le llama adormecimiento, que usted la debe recordar, porque son momentos en los cuales uno empieza a cabecear, ¿cierto? Donde se cierran los ojitos, donde uno cabecea, donde comienza, ¿cierto?, este proceso que se llama adormecimiento. Luego viene la fase 2, se le llama sueño ligero, donde usted ya está en procesos de descanso. Sin embargo, todavía no es un sueño plenamente reparador. La fase número 3 y 4 se le llama sueño profundo. Este es el nivel más profundo de inconsciencia, es decir, su mente no es consciente en ese momento. El sueño profundo lleva a que el cerebro apague la conciencia. Sin embargo, en ese mismo momento hay una serie de procesos que están generándose en su cerebro, recuperando y estabilizando. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Dice, vamos a ver, durante el día tuve mucha preocupación, bueno, vamos a entregar entonces hormonas estabilizadoras del ánimo. Y el cerebro entonces activa el sistema nervioso y se segregan hormonas, por ejemplo, como la endorfina, la serotonina, la melatonina, que permite que usted descanse, ¿sí? Si usted durante el día a lo mejor ha tenido mucha tristeza, entonces su cuerpo, su cerebro se prepara para que al próximo día usted tenga una dosis extra de endorfina. Y todo ese proceso lo equilibra el cerebro durante el proceso del sueño profundo. Y luego tenemos la última fase, ¿cierto?, que es la fase REM. Y aquí hay algo muy interesante. Todo lo que está antes de la fase REM no tiene memoria ni recuerdos. Por eso, cuando usted sueña, tener sueños es una buena señal, porque nosotros tenemos sueños que podemos recordar después de salir del sueño profundo. Si una persona duerme y no puede recordar sus sueños, es porque a lo mejor no pudo pasar del sueño profundo a la fase REM. Y por lo tanto su descanso no ha sido totalmente completo, ¿sí? Es decir, si usted puede recordar sus sueños, es una muy buena señal de que usted salió del sueño profundo y entró al sueño paradójico con gran actividad cerebral. Y ahí es donde se producen los sueños, ¿sí? Por lo tanto, ¿y saben ustedes en qué momento se producen la mayor cantidad de sueños? Entre las 4 y las 5 de la mañana. Ese es el horario en el cual se produce la mayor cantidad de sueños. Es esos sueños que usted puede recordar. Bien, por lo tanto, aquí tenemos una tabla, ¿cierto?, donde están los 5 ciclos del sueño. Fíjense ustedes que la profundidad de los ciclos del sueño son ondulantes. La primera fase se genera durante los primeros 20 y 30 minutos. Estos primeros 20 y 30 minutos no son recuperables. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si usted se fue a acostar muy tarde, ya se perdió el primer ciclo de sueño. Y usted se fue a acostar tarde, a lo mejor entró en el ciclo 2 o incluso entra directo al ciclo 3 o 4. Las personas que a lo mejor pasan en vela toda la noche no logran generar la recuperación del descanso y por lo tanto al otro día están muy agotados. ¿Saben ustedes que la falta de sueño es tremendamente dañina? Se nota incluso en los rasgos faciales. Cuando una persona no durmió bien, ¿qué se le produce en su rostro? Unas tremendas ojeras, ¿cierto? Y uno puede ver inmediatamente cuando alguien no durmió, se le nota en su rostro. El deterioro de la falta de sueño es tan grande que se nota inmediatamente en el estado de la piel. Incluso en su mirada, en sus ojos, se puede observar cuando una persona no ha tenido un sueño reparador. Bueno, pero usted dirá, Andrés, ¿y
¿qué podemos hacer? ¿Cierto? ¿Cómo funciona el ciclo del sueño? Bueno, quiero decirle que hay algunos procesos que a veces pueden intervenir en nuestro sueño. Hay una hormona muy interesante, que es la hormona del sueño, es la que le permite a usted descansar. Se llama melatonina. La melatonina permite, ¿cierto?, inducir el sueño. Ahora, ¿sabe usted que durante el día la melatonina baja su nivel? El sistema nervioso disminuye el nivel de melatonina durante el día. Y usted dice, pero ¿y cómo sabe el cerebro en qué momento disminuir la melatonina? Bueno, está relacionado con la luz del sol. Cuando hay luz que entra por nuestros ojos, eso va directamente una señal a nuestro cerebro y por lo tanto disminuye la melatonina. ¿Sabe usted que hoy en día la tecnología que tiene luces artificiales, ¿cierto?, comienzan de a poco a perturbar, y las luces artificiales, sobre todo las luces azuladas de las pantallas, de los televisores y sobre todo de los celulares, hacen que la hormona melatonina se retraiga. Por lo tanto, en términos simples, la tecnología o el exceso de tecnología perjudica la calidad del sueño. Por eso no es recomendable que usted esté antes de dormir con una pantalla iluminando sus ojos, porque entonces su cerebro cree que está de día y disminuye la melatonina, haciendo lo contrario a lo que debería hacer, que es aumentar esta hormona que induce el proceso del sueño. Muy bien, entonces, como estábamos diciendo recién, el celular roba el sueño. Hay personas que me dicen, Andrés, es que yo estoy un rato con el celular hasta que me da sueño y ahí me duermo. Bueno, hay personas que les resulta, esto es algo variable, pero en la mayoría de los casos y los estudios que se han hecho indican que la luz de las pantallas artificiales disminuyen la melatonina y por lo tanto el cerebro no logra descansar con la profundidad que debería. Y aquí tenemos algunos de los trastornos del sueño. Son problemas que afectan nuestra calidad del sueño. Entre unas de esas está el insomnio. ¿Usted ha sufrido de insomnio? Si tiene alguna duda, consulta, puede escribirla en el chat de Zoom. Aquí estaremos atentos a leer sus preguntas, ¿sí? Aprovecho de saludarles. Ahí está Leti, dice saludos desde California, bendiciones, muchas gracias Leti, un gusto de saludarte. Perfecto. Tenemos entonces aquí algunos de los trastornos del sueño, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es llamado el síndrome de apnea, que es el famoso ronquido que en algunas personas, mientras están descansando, interrumpe el fluido, o por así decirlo, el paso el aire y el oxígeno a los pulmones, ¿sí? Por lo tanto, estos son dos de los trastornos más comunes relacionados con el sueño: el insomnio, ¿cierto? Y el síndrome de apnea o hipobaria, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo abordar entonces estos trastornos si de alguna forma usted está siendo perjudicado en su proceso de descanso? Vamos a avanzar entonces y ver de qué forma podemos ir viendo y solucionando estas situaciones. Vamos a explicar brevemente el insomnio. Es un trastorno que se caracteriza, dice, por presentar dificultades para conciliar el sueño, haciendo que se duerma menos cantidad de horas. El insomnio produce justamente una interrupción del descanso, ¿cierto? Y esto se produce por horarios de trabajo largos, por viajes, el estrés, el exceso de estrés. Si usted no logra controlar su estrés, es muy probable que su cerebro no sepa poner una pausa adecuada
y siga procesándose. El sistema nervioso a veces está hiperactivo. ¿Por qué? Por las altas tensiones que hemos vivido durante el día, o tal vez por el consumo de algunas sustancias energizantes que finalmente van perjudicando y generan el insomnio. Sobre todo con algunos hábitos. El insomnio puede producirse por malos hábitos, y le voy a mencionar uno de los hábitos más comunes que afectan y producen el insomnio, que es el consumo excesivo de alimentos antes de ir a dormir. Se le llama comedores nocturnos, ¿sí? Que son personas que han creado ya un hábito, es decir, antes de ir a dormir, incluso su propio estómago está programado y le va a dar más hambre. Es decir, su estómago le va a decir, oye, todos estos días hemos venido comiendo antes de ir a dormir, así que hoy día también quiero lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Su estómago y su cerebro se acostumbran a que usted consuma alimentos antes de ir a dormir. Mis queridos amigos, la recomendación es que antes de que usted vaya a dormir, hayan pasado por lo menos una hora y media a 2 horas de tiempo que usted haya comido antes de ir a dormir. No es recomendable comer y luego ir a dormir, porque usted va a estar durmiendo, pero su proceso digestivo va a estar absolutamente activo. Por lo tanto, su cerebro no puede ocupar toda la energía disponible para hacer una recuperación física, ni tampoco a nivel neurológico, porque tiene que ocuparse del proceso digestivo. También ocurre lo mismo con el consumo de sustancias estimulantes como la cafeína, la nicotina y el alcohol, y algunos medicamentos que activan lamentablemente este trastorno, que es una malfunción del proceso de descanso, el insomnio. Cuéntenos si usted ha sufrido de insomnio alguna vez, ¿sí? Si le ha costado conciliar finalmente el sueño. Hay un versículo muy interesante que está en el libro de Salmos, capítulo 3, versículos 5 y 6. Mire lo que dice este versículo: y me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Me gusta mucho este versículo porque habla de un proceso del sueño con una tremenda higiene, un sueño reparador. Dice acá el salmista que se acostó y se durmió. Qué privilegio. Aquellos que saben lo que es tener un trastorno del sueño, les aseguro que valoran y anhelan tener esta capacidad de acostarse y de dormir. ¿Sabían ustedes que durante los años de la Guerra Fría, uno de los métodos de torturar a quienes eran tomados como rehenes era mantenerlos en vela durante varios días? Y saben ustedes que el deterioro cognitivo después de un día es enorme. Al segundo día ya comienza a haber pérdida de concentración, y del tercer día en adelante el cerebro se distorsiona. Cuando una persona lleva 3 días sin dormir, comienza con alucinaciones, pierde la noción del tiempo, su cerebro comienza a confundirse, y el deterioro y la comprensión del lenguaje es notablemente fuerte, porque las personas que llevan mucho tiempo sin dormir incluso pierden la capacidad de hablar con claridad. Por así decirlo, hablan como si estuvieran borrachos. Muy bien, yo le recomiendo que usted en sus procesos del sueño, ¿sabe? Antes de dormir, reservar una instancia para la respiración profunda, para inclinarse, para doblar sus rodillas, para cerrar sus ojos y hablar con Dios. Es un proceso maravilloso. Primero porque lo relaja,
físicamente, la ciencia ha demostrado que la relajación es tremendamente útil para mejorar el sueño. Pero nosotros, como creyentes y confiados de que Dios es capaz de escuchar nuestras oraciones, también sabemos que la comunión con Dios y su presencia puede generar un descanso aún más profundo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas del mal dormir? Es justamente despertar a altas horas de la noche, ¿cierto? También un mal dormir genera depresión. Hay personas que tienen una depresión generada principalmente por los trastornos del sueño, o incluso los procesos depresivos están combinados en la mayoría de los casos con problemas para dormir. Y se produce un círculo vicioso. La depresión interrumpe el sueño y el sueño genera más depresión. Y así comienza entonces este ciclo. Incluso si usted está durmiendo poco, puede que comience a afectar su memoria, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos algunos de los síntomas de un mal dormir. Vamos a hablar entonces qué es la higiene del sueño, porque hablamos justamente, y uno puede decir, ¿qué tiene que ver la higiene con el sueño? Bueno, hablamos de un sueño limpio, que son un conjunto de hábitos, y eso es lo que vamos a hablar ahora. La higiene del sueño, dice esta definición, es la práctica que consiste en seguir ciertas recomendaciones que permiten asegurar un sueño más reparador y efectivo, que promueva el estado de alerta diurno y ayude a evitar ciertos trastornos del sueño como el insomnio, la parasomnia, que son movimientos anormales a la hora de dormir. Por lo tanto, la pérdida del sueño tiene efectos perjudiciales para la salud, pérdida de memoria. Ponga atención a esto. La falta de sueño genera obesidad. ¿Por qué? Porque los procesos biológicos del cuerpo no alcanzan a eliminar todos los elementos y se produce una retención de líquidos, se produce una retención también de lípidos, que son los compuestos grasos que están en nuestros tejidos. Eleva el riesgo de la diabetes y aumenta el riesgo de accidente cardiovascular. Las personas que no tienen una correcta higiene del sueño tienen 3 veces más posibilidades de tener problemas cardíacos. Por lo tanto, entonces, tenemos que entender que el sueño debe estar presente no en cualquier momento, sino que debe estar presente en el momento que corresponde, que son en las horas nocturnas. Queridos amigos, estamos diseñados para dormir de noche. La tecnología hoy en día ha generado turnos donde hay personas que trabajan de noche, y hay una de las preguntas más comunes que me hacen, dice: Andrés, ¿es lo mismo dormir en la noche que dormir durante el día? ¿Saben ustedes que efectivamente no es lo mismo? El cerebro capta que estamos en un momento de día y por lo tanto automáticamente se activa una serie de hormonas que entregan energía. Por lo tanto, está comprobado que las personas que duermen de día no generan la misma calidad de descanso. Y por lo tanto, aquel que no duerme bien de noche también tiene falta de energía en el día. Por eso este versículo de Marcos capítulo 13, versículo 36, dice: no sea que venga de repente y os halle dormidos. Es interesante porque la Biblia en algunos de los versículos compara el sueño con el pecado, con quedarse, por así decirlo, dormidos durante el día, dormir cuando en realidad tenemos que estar alertas, ¿sí? Por eso este versículo dice: no sea que venga de repente y os halle dormidos.
está hablando justamente de aquel momento en el cual deberías estar alerta, deberías estar aprendiendo con tu concentración en alto y en realidad estás durmiendo. Muy bien, ¿qué hábitos entonces vamos a mencionar? Y aquí vamos con las primeras recomendaciones para lograr un buen dormir y un buen descanso. Quiero decirle que nuestra conducta a nivel psicológico y neurológico se produce a través de ciclos. Nosotros tenemos conductas cíclicas. Nuestro cerebro almacena la información, ponga atención en esto, del horario en el cual usted se durmió ayer. Y cuando hoy usted se va a acostar, ¿sabe lo que tiende a hacer su cerebro? Trata de dormir a la misma hora que usted se durmió el día de ayer. Por eso se recomienda que usted genere, en primer lugar, una rutina, un horario específico para ir a descansar. Aquellas personas que tienen diferentes horarios para ir a descansar, a dormir, su cerebro se confunde y por lo tanto almacena diferentes horarios en la memoria. Y finalmente, cuando usted quiere ir a dormir, el cerebro no sabe cuál de esos horarios elegir. Y por lo tanto podría generar insomnio, ¿sí? Les comento que, por lo tanto, se recomienda que usted realice siempre una rutina antes de acostarse para poder entrenar su cerebro. Tal como les dije recién, nuestra conducta es cíclica. Por lo tanto, si usted genera una rutina que la repite todas las noches, hay personas que cuando se van a dormir, ¿cierto?, van, se lavan los dientes, toman agua, respiran profundo, hacen varias respiraciones, se toman algunos minutos para oxigenar su cerebro, para relajarse, para botar las tensiones nerviosas. Algunas personas lo hacen por medio de la oración, otros hacen ejercicios de respiración, otros hacen ejercicios de relajación, siempre tratando de generar esta misma rutina, donde usted le está diciendo a su cerebro, me quedan 15 minutos para dormir, me quedan ahora, 10 minutos para dormir, me quedan 5 minutos para dormir, y finalmente cuando usted ya se acerca a su lecho para poder dormir a su cama, el cerebro ya está absolutamente organizado para poder generar ese momento maravilloso en el cual usted puede cerrar sus ojos y descansar. Por eso entonces, el primer hábito recomendado es que usted genere una rutina. Trate de mantener el mismo horario para acostarse y también el mismo horario para levantarse. E incluso cuando le toque algún fin de semana largo, trate de que la diferencia de horario, tanto al acostarse y levantarse, no sea tan diferente. Porque si no, usted deja un registro diferente al que normalmente su cerebro está acostumbrado y por lo tanto puede alterar su ciclo del sueño. Vamos con la siguiente recomendación. Ponga atención, dice, planifíquese para dormir al menos 7 horas en promedio. Algunos científicos dicen que requerimos en promedio general unas 6 hasta 8 horas de sueño. Pero esta no es una regla absolutamente estricta. Hay personas que a veces con 5 horas de sueño logran recuperarse bastante bien. ¿Cómo es usted? ¿Cuántas horas duerme usted? Escríbalo por favor en el chat de Zoom. Me gustaría saber cuánto tiempo, cuántas horas duerme usted. ¿Dormirá? ¿Será que hay gente que duerme 8, 9 o más horas? ¿O hay gente que a lo mejor duerme 7, 6, 5 horas? He conocido personas que en promedio duermen unas 4 horas y media por cada noche. Muy bien, vamos entonces con la siguiente recomendación. Y es la siguiente: no utilice el lugar donde duerme para trabajar, estudiar, comer o hacer otras cosas, ¿sí? La cama debería tener 2 funciones. La más importante es el descanso y la segunda es tener
un momento de intimidad, ¿cierto?, en las relaciones sexuales. Es un momento, es un altar, es un momento especial. Hay personas que a veces se sientan o están en la cama y comen, juegan, ven una película, ¿cierto?, trabajan en el computador, etc. Por lo tanto, el cerebro finalmente no logra distinguir cuál es el hábito que debería ejercer cuando están en la cama, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Fancy nos dice que duerme 7 horas con intervalos, ¿sí? Con un par de intervalos. Susana también, 7 horas, y pregunta, dice, ¿las 7 horas no deben ser interrumpidas? Muy buena pregunta. Las 7 u 8 horas de descanso, o el tiempo que usted dedica a este descanso, idealmente no deberían ser interrumpidas. Idealmente. Hay personas, sin embargo, que tienen el hábito de levantarse por lo menos una vez al baño. Le recomiendo que si usted va al baño, vaya rápido, ¿cierto?, y vuelva nuevamente a dormir para no generar finalmente el insomnio. Por lo tanto, ahí tenemos las 3 primeras recomendaciones, hábitos necesarios que nos permiten dormir y descansar. Bueno, también recomendamos que usted evite mirar televisión, usar el computador en la cama o el celular. Hay personas que se despiertan en la noche y ¿sabe lo que hacen? En vez de tratar de recuperar nuevamente el proceso de descanso, prenden el celular. Recuerde que las luces artificiales azuladas, sobre todo, disminuyen la melatonina. Cuando usted enciende la pantalla de su celular, inmediatamente esa luz que entra por sus ojos va a una señal directamente al cerebro y el cerebro empieza a restar, a disminuir la melatonina. Por lo tanto, mientras más luz entre por sus ojos, mayor disminución habrá de la melatonina. Por lo tanto, usted estará generando voluntariamente un proceso de insomnio. Este versículo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, es el pensamiento con el cual quiero finalizar el tema de hoy y decirles que, tal como dice este versículo, lo vamos a leer, dice Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Saben, el proceso del sueño y el descanso es tremendamente necesario para nuestra recuperación, tanto psicológica como física, pero también una vez que usted tiene un buen proceso de descanso, es lo que yo deseo para usted, que usted se pueda levantar, que pueda resplandecer, sabiendo que ese sol que brilla en la mañana es una luz de esperanza. Y si usted tiene fe y decide ese día, al momento de levantarse, después de haber tenido este proceso maravilloso de descanso, ¿cierto? Usted decide entregar su destino en las manos de Dios y permitir que Dios lo guíe, que Dios lo oriente, que Dios le muestre el camino a seguir, es porque está amaneciendo la esperanza en tu vida. Con esto entonces queremos finalizar este tema de hoy. Espero que usted haya podido anotar algunas de las recomendaciones que hemos dado para tener una buena higiene del sueño. Y dejamos...